Ok, ya está. Primero tenían dos profes y después no tenían ninguno, ¿cierto? Vámonos a empezar. Para esta sesión vamos a Profe, una pregunta. mande. ¿Hasta cuándo se va a extender la fecha de la actividad? Es que no sé si podrá haber visto que no la entregamos. Ok, sí, yo creo la juntamos con la de la otra actividad, ¿no? Hasta el lunes. Ok, profe. Ahorita, de hecho, ahorita termino esto, subo la grabación de los videos, así lo voy a recortar no sé si no lo subo tal cual. Y con ese vamos a juntar las fechas para las dos actividades con el mismo límite, que es el lunes en la noche, ¿sale? Para que puedan organizar su tiempo y trabajar. No he recibido, les digo, más indicaciones al respecto de más que, pues ya el sábado me tengo que presentar a clases presenciales con ustedes. Y Profe, mande. ¿y no puede recorrer la actividad de este sábado que viene para el martes, ya de perdiz? Ok. Para entregar esta del... Esta el lunes y la otra el martes. Ok. Así No lo sé si hacemos. se pueda. Sí, lo hacemos. Estaba viendo en la actividad de esta que íbamos a entregar y decía en la presentación que era por equipos. Ahí Sí, me no, lo que causó pasa es que esa lámina, en el momento en que yo ocupé esas diapositivas del curso anterior, la exposición iba apenas, la que ustedes hicieron el sábado anterior, en esa ocasión, apenas iba a suceder. Por eso aparecía esa primera lámina donde decía exposición de equipos. Entonces, esa por eso me lámina confundí. corresponde a lo que recién acaban de hacer. Sí, sí, no era que la actividad tuviera que trabajarse en equipo, sino que correspondía a la que ya hicieron ustedes. ¿Sale? Entonces vamos más o menos en los mismos tiempos, de acuerdo a lo que está programado. Entonces, la vez pasada precisamente hablábamos de algunas características de la reingeniería de procesos, sus diferentes enfoques, vamos a llamarlos así, enfoque hacia a la gestión, enfoque hacia recursos humanos, enfoque hacia el desarrollo de programas o software en la parte de la informática, principalmente, ¿no? Y, y y ahora vamos a hablar un poquito de estos otros aspectos acerca de cómo se va estructurando, y de ahí vamos a terminar hablando, si no el día de hoy y la próxima, de esa estructura que debe llevar el proyecto en cuanto a cómo se va a ir desglosando la información que ya debemos de ir en este momento acumulada en las primeras etapas y empezar a ya darle estructura a lo que es el proyecto, ¿no? En cuanto a la aplicación del proceso de desarrollo y aplicación de la reingeniería. Entonces, en esta unidad vamos a continuar, vamos a retomar un poquito este aspecto de que la reingeniería es una serie de técnicas que dentro de las cuales ya habíamos mencionado algunas herramientas de calidad, como pueden ser aspectos de mejora continua o Kaizen, y todas estas herramientas de calidad que van desde instrumentos para recopilar información, instrumentos para analizar información, como pueden ser los histogramas o otros que sirven para ir registrando los procesos o los
procedimientos que se van realizando conforme al tiempo, como diagramas de Gantt, etcétera, ¿no? Y todas esas herramientas que me sirven para poder modelar, es decir, generar una simulación de cómo, o una representación más bien, de cómo funcionan los procesos, técnicas, como vimos, para gestionar, como puede ser aquellas, la gestión por calidad total, y optimizar los procesos, como puede ser el protocolo de mejora continua o Kaizen de los procesos de la organización. Entonces, la reingeniería va a ocupar todas estas herramientas, se va a apoderar según como corresponda y como necesite, de acuerdo al tipo de empresa y al tipo de procesos que nosotros queremos reingenierizar, que nosotros queremos replantear de alguna forma, y por medio de esas herramientas, ¿no? Ahora, ya habíamos hablado había yo mencionado en alguna ocasión el enfoque de procesos, ¿no? Y de ver que este enfoque de procesos es la forma natural de una organización. Lo que hace el modelado de procesos es que nos permite establecer un flujo de trabajo tanto dentro como entre las diferentes funciones dentro de la organización. Es decir, cuando hablo de que un proceso clave o crítico o un proceso de valor o que agrega valor a nuestros productos o servicios en la empresa, pues transcurre a través de diferentes áreas funcionales. Y identificar ese proceso clave y por dónde está fluyendo la información o el material o el producto, cómo va fluyendo a través de esas diferentes actividades que son propias de un área funcional. Entonces, esta cadenita de procesos que se van entrelazando es a lo que es el flujo del trabajo. Quedamos que desde recibir las características o las necesidades del cliente, perdón, hasta lograr satisfacer las necesidades del cliente. Y todos esos procesos que van de inicio a fin, es este flujo de trabajo que nosotros debemos de identificar, ¿sale? Y estos fluyen dentro y entre las áreas funcionales de la empresa. De tal forma que hablábamos también de mapeo de procesos o el modelado de procesos. Lo que tenemos ahí es esta forma de representar y de identificar los procesos clave principales o el proceso más importante que da la razón de ser de la organización y que la explica de una manera que nosotros podemos entender dónde se genera el valor para el cliente. Esta herramienta es útil porque nos ayuda a lograr que con la suma de los esfuerzos de todas las áreas funcionales se puedan identificar los requerimientos del negocio para comprender mejor cómo funciona y además buscar la forma de mejorar y facilitar la comunicación dentro de la propia organización. Es decir, cambiamos mediante el modelado de procesos, cambiamos de la idea de la empresa o la estructura de la empresa como un organigrama, ¿no? Jerárquico o funcional, y cambiamos de esa idea de la organización como un organigrama, lo cambiamos hacia un mapa de procesos, que es el ejemplo que está aquí en la pantalla. Es donde me explica realmente este mapeo de procesos, lo que me está diciendo es, me está dando una explicación de cómo funciona la empresa. Yo tengo a mi izquierda las necesidades y expectativas de los clientes. Voy a tratar de acercarme. Vamos a ir acá por partes. Yo tengo a mi izquierda las necesidades y expectativas de los clientes. A partir de ahí empieza una línea de procesos, actividades, procedimientos, protocolos que nosotros ejecutamos con nuestros clientes para lograr tener lo que ya internamente le vamos a llamar pedidos. Después, con estos pedidos se hace una planificación, en este caso de la prestación del servicio, o una planificación de la producción, desde materias primas hasta mantenimientos, lo que se requiera. ¿Sí? Aquí vamos a ver cuestiones de apoyo.
y vamos a entender cómo funciona la empresa con este proceso central, que son los procesos clave o de realización o procesos críticos o procesos de valor, ¿sale? Este proceso es el que me explica de manera simple cómo funciona lo que hace la empresa, ¿vale? Si es una empresa manufacturera, cómo reciben estos procesos, cómo recibe estas expectativas, estas necesidades de los clientes. Ya ustedes podrán equipararlo con la estructura organizacional de un organigrama y decir, pues, ¿cómo hacemos, cómo capturamos las necesidades y expectativas de los clientes? Pues es que el departamento, el área de mercadotecnia es el que se encarga de ello, ¿no? Después vendrá explicarnos cómo es el protocolo para que se generen los pedidos y puede ser, ¿no? Pues es que las vías de comunicación, que puede ser el piso de ventas, la sucursal, el punto de venta, etcétera. Ahí es donde se generan los pedidos y a partir de ahí ya empiezan a desglosarse una serie de procesos cruciales que explican la razón del funcionamiento de la empresa. ¿Sale? Este es un ejemplo muy, muy burdo, pero de esta manera es como nosotros podemos cambiar de una visión de estructura vertical en un organigrama, ¿sí? Que los que ya conocemos, a algo que realmente nos va a servir, nos va a ser de mucha utilidad al explicar todos los aspectos que conforman la organización y el proceso fundamental sobre el cual nosotros podemos hacer el trabajo de reingeniería en todos o en alguno de estos puntos y observar otros que también tienen dependencia o relación con los procesos clave de la empresa, ¿no? Y aquí viene que debe haber una lógica, una congruencia con los procesos estratégicos, es decir, aquellos que tengan que ver con atención al cliente, aquellos que tengan que ver con diseño de nuevos servicios, la gestión de los recursos, la gestión de calidad, toda la parte de altos niveles directivos, entran lo que ellos hacen y los objetivos y metas que ellos tienen planteados son parte de los procesos estratégicos. ¿Sí? Es decir, la gestión de finanzas, que es la parte de los recursos, la gestión de calidad, etcétera. Y después vienen los procesos de apoyo, que son los que van a brindar todo lo necesario para que mi proceso clave funcione adecuadamente. Es decir, requiere apoyo del área de contabilidad, requiere apoyo del área de compras para adquirir los insumos, lo que se requiera, requiere de que este proceso esté soportado o apoyado mediante diversos sistemas de información, cuestiones que tienen que ver con personal y nóminas, capacitación, imagen y comunicación, son procesos que ayudan a que este proceso clave funcione de una manera, vamos a llamarlo así, saludable. Entonces, para eso me sirve el modelado de procesos, todo lo que hemos hablado hasta este punto. Ahorita yo ya podría decir, puedo presentar, después de mi descripción de mi empresa, yo puedo presentar mi modelo de procesos o mi mapa de procesos y tendrá que ser algo muy similar a esto que están ustedes observando, en el cual ustedes digan, bueno, ¿cómo funciona mi empresa? ¿Cuál es la cadena de valor donde se van conjuntando diferentes procesos? ¿Sí? Profe, ¿Cuáles? Mande. ¿está presentando usted algo? ¿Perdón? ¿Está presentando algo? ¿No se ve? Según Bueno, yo yo, nada más veo una pantalla con 5 presentaciones, es como una carpeta de diapositiva. se Sí, quedó de hecho yo atorado. veo lo mismo, pero yo pensé que estaba como que dándonos la intro de esta clase, de lo que ibas a hablar. No, Por No, eso es no que había yo dicho. ahorita que habló de lo que están viendo, dije, pero es que sí, no es que, estamos. bueno, aquí me apareció ahorita un mensaje de que mi internet está lento. Voy a dejar de compartir y lo voy a volver a compartir para ver si se actualiza. Pero sí me escuchan. Sí, Sí, nada sí, lo más que escuchamos. Ok, no lo estábamos siguiendo con eso precisamente. ok. Bueno, aquí está. ¿Ya lo ven? Ya, ahora sí. Ahora sí Ok, ya. ok. Entonces,
Hablábamos de este esquema, el cual me ayuda a explicar cómo funciona la empresa, cuáles son las áreas más importantes que yo considero que me van a ayudar a generar valor, lo que le da la razón de ser de la empresa. Con este esquema yo puedo observar cómo funciona mi empresa, ¿sale? Y a eso me referí. ¿Dudas al respecto o quieren que les vuelva a explicar esa parte? ¿No? Nada más estoy haciendo Profe, ¿y esto nos va a dejar en la plataforma para poderlo ver? Sí, estas diapositivas se suben. ¿Sale? Sí, Ahorita, en pues, cuanto tengo- termine, yo me quedo un rato a subir estas diapositivas y los videos de la sesión para que ya mañana ya los puedan repasar los que no están. ¿Sale? De acuerdo. Vale. Entonces, este es un ejemplo. Se pueden basar en este para desarrollar el que corresponda a la empresa que ustedes van a presentar en su proyecto. ¿Sale? Bueno. Entonces, este mapeo también me va a ayudar a facilitar, como ya vimos, a observar cómo funciona la empresa. También me sirve para visualizar las mejoras potenciales en los procesos fundamentales, buscando conseguir objetivos de la organización, cubrir las expectativas y requerimientos de los clientes de una forma eficaz y eficiente. ¿Sale? Me va a permitir, ahorita el primer mapa que ustedes van a hacer, me va a explicar el estado actual que tiene la organización antes de intentar desarrollar proyectos de reingeniería. Más adelante vamos a ver que la reingeniería también va a requerir un reajuste de la estructura organizacional. Vamos a ver que vamos a requerir generar nuevos equipos de trabajo. Vamos a requerir un equipo específico que se encargue de esa labor de reingeniería, de llevar a cabo el proyecto de reingeniería, de liderar ese proyecto. ¿Sí? Y para poder estar buscando cuáles son los estados futuros cuando se genera la visión de lo que pretendemos lograr al implementar nuestros proyectos de reingeniería y todas las mejoras y todos los cambios que estos conllevan para ver las diferentes posiciones que podemos lograr a la implementación, ¿no? Ya sea, insisto, utilizando todas estas herramientas técnicas que nos brinda las teorías de calidad que son sirven de un gran apoyo para poder desarrollarlas. Por eso, ¿se acuerdan que yo les comentaba, no? Primero deberían de ver la materia de noveno, que es calidad, cultura de la calidad, porque ahí se ven todos esos aspectos. Y después de cultura de la calidad, ya poder hablar con mayor conocimiento sobre reingeniería y estas herramientas que ya serían como que ya del conocimiento de ustedes. Entonces, esa es la parte de la introducción a esta unidad, ¿no? De dónde venimos, en qué punto estamos. Y ahora, dentro de esta forma de llevar la reingeniería hay varias como paradigmas, varias estructuras de pensamiento. ¿Cómo puedo yo lograr observar un proyecto de reingeniería? O sea, ¿quién lo hace? ¿A partir de dónde puedo partir, no? Y en muchos casos se puede recurrir al benchmarking incluso, que en nuestro temario no lo maneja, pero no sé si ustedes ya han tenido información acerca de benchmarking, ¿ya tomaron algo de ese tema en alguna otra materia? Sí, sí, ya lo hemos llevado. Ok, entonces si yo digo benchmarking ya sabemos de qué estamos hablando, ¿cierto? Sí. Ok, entonces yo puedo ocupar benchmarking. Entonces, pero también puedo determinar otros métodos para poder desarrollar la reingeniería. Y uno de ellos se llama ingeniería inversa. Esto es muy interesante porque me dice que
mediante este proceso de análisis, yo puedo observar cómo funcionan y cómo están desarrollados tanto objetos como procesos, como programas informáticos o sistemas completos de trabajo, con la intención de mejorarlo o reproducirlo. Esta observación se puede basar en aspectos muy diversos, como averiguar cuáles son los componentes, cómo interactúan entre sí o cómo se fabricó un producto. Es como tener primero el proceso, observar un proceso, por eso lo refiero con benchmarking, observar cómo se hace en otro lado, en otra empresa, o el que es el líder en el ramo, observar cómo lleva a cabo sus procesos, y después tratar de analizarlo, es decir, descomponerlo en sus partes, analizar parte por parte, a lo más a detalle posible, para poder a partir de ese conocimiento, nosotros borrar el proceso actual e implementar uno que el que mejor se adapte a las condiciones naturales de nuestra organización o nuestro proceso o nuestro producto. Entonces, la ingeniería inversa es el que me dice, tengo este proceso, funciona así, ahora yo quiero conocerlo, pues lo voy a descomponer, lo voy a analizar, lo voy a desarmar, teóricamente hablando, para saber cuáles son sus partes críticas, cuáles son sus partes claves y cómo funciona. Y posteriormente, a partir de ahí, yo ya voy a tener información, voy a tener nuevos conocimientos, voy a tener nuevas referencias que me van a servir de guía para poder implementar los proyectos de reingeniería. Entonces, la ingeniería inversa dentro de este aspecto es uno de los procesos que yo puedo aplicar a la hora de iniciar un proceso de reingeniería. Entonces, actualmente los productos que más se someten a la ingeniería inversa son los programas de computadora, como la vez pasada lo comentaban los compañeros en su exposición, y los componentes electrónicos, pero realmente cualquier producto puede ser objeto de un análisis de ingeniería inversa. ¿Dónde surge esta parte? Durante la Segunda Guerra Mundial era muy común que los ejércitos, cuando tomaban posesión de alguna ciudad o derrotaban al enemigo, pues se quedaban con sus máquinas o su información para poder observarlos. Lo que hacían era pues tomarle el armamento del enemigo, desarmarlo, ver cómo funcionaban, los detalles de sus materiales con los que estaba elaborado, etcétera, y con el objetivo de mejorarlos, ¿sí? Actualmente esto se usa para otro tipo de fines que pueden ser en la creación de software, de paquetes de computadora, como de hardware, dispositivos, productos, etcétera, de diferentes tipos. También puede servir para averiguar si se infringe alguna patente, desarrollar programas compatibles con otros ya existentes o comprobar que un programa informático no tiene brechas de seguridad, entre otros muchos usos. Decía yo que este texto no habla de benchmarking, este curso. Habla de reingeniería inversa. Y aquí podemos hablar de que partiendo de algo que ya está en funcionamiento, llámese un proceso, llámese un producto que ya esté diseñado, ya esté en el mercado, nosotros podemos ir a partir de ahí en el clásico proceso de desarmarlo para poder analizar cómo funciona y qué función tiene cada una de sus partes o qué objetivo persigue cada uno de sus procedimientos, hablando del tema de un sistema, ¿no? Entonces, poder llevar a cabo esta ingeniería inversa me va a ayudar a reducir la complejidad de un sistema, generar diferentes alternativas. En cuestiones de informática me puede servir para recuperar o actualizar información perdida
cambios que no se documentaron en su momento. En las empresas, muchas veces hay cambios que se van realizando con el día a día y que cuando la empresa empieza a buscar, no sé, certificarse en ISO 9000 y le empiezan a pedir procedimientos, es lo que hacen. Hacen ingeniería inversa, es decir, analizan y van documentando cómo hacen actualmente los procesos. Es decir, primero observan y analizan el proceso y las formas de actuar de la organización para documentarlos. La ingeniería directa o la ingeniería hacia adelante funciona al revés. Primero yo planeo cómo puedo hacer las cosas, lo doy, hago un trabajo estratégico previo de planeación y posteriormente implemento los procesos. La ingeniería inversa pues toma primero un proceso ya funcionando y lo va documentando, ¿sale? También esto me ayuda a detectar efectos laterales y me ayuda a facilitar la reutilización de la información que en eso se puede ir generando. A veces hay procesos tanto administrativos como productivos que llevan años ejecutándose siempre de la misma manera, pero no tenemos información. Cuando aplicamos esta filosofía de la ingeniería inversa, pues empezamos a recopilar información y después cuando la analizamos es cuando empezamos a tener datos que nos pueden ayudar a desarrollar las mejoras y los cambios necesarios. Así como existe la ingeniería inversa de manera general, pues está esta que tiene que ver con la aplicación hacia un hardware o un producto en sí. Es decir, aquí estamos hablando de prácticamente un objeto como tal. Este tipo de ingeniería se ocupa de todos los objetos físicos, tales como componentes electrónicos, máquinas, dispositivos, etcétera. Se denomina ingeniería inversa porque va en dirección opuesta a las tareas habituales de ingeniería, que consisten en utilizar primero los datos técnicos para elaborar un producto. Si primero hago el diseño, obviamente los expertos, dependiendo de lo que estemos hablando, y con esos datos y esos cálculos del diseño, pues se va materializando el diseño hasta generar el producto determinado. En este caso, la ingeniería inversa funciona al revés. A partir de un producto voy a obtener de él datos técnicos para poder conocer a fondo el producto, en este caso. Aplicar ingeniería inversa a algo supone profundizar en el estudio de su funcionamiento, hasta el punto en que podamos llegar a entender, modificar y mejorar dicho modo de funcionamiento. Muchas veces este proceso es iterativo, es decir, es repetitivo, se vuelve cíclico y es necesario llevar a cabo varias modificaciones del diseño original. Es decir, aquí podemos ver en este esquema las dos formas en que se llevan tanto la ingeniería directa como la ingeniería inversa. Partimos acerca de las condiciones que originan la necesidad de un producto. Se generan los prototipos o las modificaciones que se requieran. Y a partir de ahí, permítanme. A partir de ahí, lo que hacemos es hacer el diseño, diseños de materiales, diseños de producto, etcétera, y pasa hasta la elaboración del producto. La ingeniería inversa, como ya insisto, es al revés. Sobre algo que ya existe, nosotros vamos a ir extrayéndole la información para saber cómo es que fue desarrollado un proceso o un producto. Entonces, a veces no es en una sola ocasión, sino hay que hacer repetitivamente este enfoque. Como se puede ver, este tipo de ingeniería puede ser una buena herramienta para averiguar dimensiones de objetos hechos manualmente o de formas libres.
Sus aplicaciones son para la creación de nuevos modelos a partir de otros existentes que han quedado ya obsoletos. Producción en serie de un producto cuando no se tienen datos del modelo. A veces no me llevan, es muy común en empresas de manufactura que el cliente te lleva una muestra, un objeto, y te dice que eso es lo que quiere, pero no te lleva ni planos, ni dibujos, ni información de ningún tipo. Y entonces tú tienes que hacer precisamente ingeniería inversa. Tomar el objeto, analizarlo, extraerle medidas, obtener los datos de construcción y a partir de ahí generar el diseño. También me sirve para la reconstrucción y modelado de superficies complejas. Estamos hablando de ingeniería, modelado en CAD, diseño asistido por computadora en 3 dimensiones, comparaciones con el mercado, como ya mencionábamos hace ratito, benchmarking, reproducción de dispositivos y herramientas afectadas por el desgaste, es decir, algo que yo regularmente ocupaba, que se rompió, se descompuso, se perdió, y ahora pues yo necesito reconstruir a partir de algo que ya existía. Entonces, ese es principalmente el enfoque de la ingeniería hacia atrás o ingeniería inversa. ¿Por qué es útil en reingeniería pensar de esa forma? Aquí a lo mejor nosotros requeriríamos ver, yo tengo mi empresa, requiero por cuestiones de la pandemia incorporar servicio al cliente o entregas a domicilio y entonces voy a aplicar un poquito de benchmarking o simplemente voy a hacer reingeniería inversa hacia los procesos de entrega a domicilio de Mercado Libre, de Uber y otras empresas que tienen ese proceso y que lo ejecutan de manera crucial en sus operaciones. Voy a obtener información de cómo lo hacen, cómo hacen su programación, cómo generan sus rutas, cómo identifican los costos de transporte y cómo establecen las tarifas, etcétera. Toda esa información yo la voy a tratar de obtener ya sea por benchmarking o por ingeniería inversa. Una vez que ya tengo yo toda la información, ya puedo yo diseñar el proyecto de reingeniería. Es decir, cambiar radicalmente la forma de hacer las cosas, que es el objetivo de la reingeniería, de un proyecto de reingeniería. ¿Vale? Entonces, así me funciona a mí la ingeniería inversa. ¿Sí? Puedo observar, entender y analizar lo que hacen o cómo se hacen otros procesos o cómo se hacen o cómo lo hacen otras empresas, un proceso que yo también necesite. Y de esta forma yo puedo desarrollar el proyecto de reingeniería. ¿Sale? Entonces, sobre algo existente, analizarlo y a partir de la información, crear el proyecto de reingeniería. Y obviamente está este otro punto que es la ingeniería hacia adelante. Vamos a decir que es la ingeniería directa, la ingeniería como naturalmente se tiene que dar. Es el proceso de construcción a partir de un modelo o un concepto de alto nivel para incorporar complejidades o detalles de nivel inferior. ¿Qué quiere decir? Pues yo voy a plantear, perdón. Bueno, ¿qué pasó? Ok. Sale, pues te espero, estoy en clase. Perdón. Entonces, este es el diseño normal. Primero tengo un concepto, una idea de algo que podría funcionar. Empiezo a hacer un esbozo
¿sí? De cómo podría ser ese proceso, cómo podría ser esa herramienta, ese implemento, ese software, qué es lo que quiero que haga un determinado software en algún caso. Y parto, inicio a partir de una idea, de un concepto, ¿sí? Y a partir de ahí yo empiezo a ir agregándole, con el apoyo de los expertos, empiezo a agregarle pues los detalles, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Este tipo de ingeniería tiene diferentes principios en varios procesos acerca de software y base de datos. Esto también se desarrolla así. Les decía, yo puedo empezar ahorita a pensar, ¿qué me gustaría que un sistema de apoyo a la administración de mi negocio, qué es lo que quiero que haga? Pues quiero que capture los pedidos, quiero que me ayude a hacer las cotizaciones, quiero que me ayude a generar las órdenes de fabricación o de compras, quiero que me ayude a llevar un control de los registros de calidad, ¿sí? Quiero que me lleve un registro de control de producción, etcétera. Y eso este es el concepto que yo tengo. Se lo doy a un experto y el experto, el que desarrolla software o la empresa que genera eso, me puede empezar a ofrecer soluciones al respecto. Entonces, eso es ingeniería hacia adelante. Esta es muy importante en las tecnologías de la informática porque representa el proceso de desarrollo normal. Por ejemplo, construir a partir de un modelo en un lenguaje de implementación. Esto yo se lo doy a ellos y ellos lo empiezan a diagramar, empiezan a generar con los primeros lenguajes de programación, los primeros detalles. Y a partir de ahí, pues ellos ya con su experiencia y su conocimiento pueden desarrollar la aplicación o el software que yo necesito de acuerdo a la información que yo les estoy dando. Es decir, no toman un software ya existente, lo analizan y que crean otro, no, sino que ellos parten, digamos, de una idea a partir de cero. A esta ingeniería también se le conoce como ingeniería de renovación y de recuperación. La ingeniería hacia adelante requiere de habilidades de alto dominio. Se necesita más tiempo para construir o desarrollar una aplicación. Esa es podría ser una de los inconvenientes de la ingeniería hacia adelante. Se requiere más tiempo, puesto que posiblemente no exista en ese momento algo que nos ayude como referencia de lo que queremos. Y todo esto se va a ir trabajando con un desarrollo que va a tomar sus diferentes etapas en cuanto a su ejecución. Por eso se requiere invertirle más tiempo. Entonces, esta ingeniería se vincula con el término de ingeniería inversa, donde hay un esfuerzo por construir hacia atrás, que fue lo que ya explicamos, desde algo que ya existe hacia un modelo, o para desentrañar el proceso de cómo se ensambló o se generó algo. Entonces, siempre vamos a encontrar involucrados estos dos aspectos. Bueno, nos queda menos de un minuto. Hacemos una pausa de 5 minutitos, por favor, y nos volvemos a conectar. ¿Sale? 5 minutitos a las 9:10, ¿les parece bien? Nos volvemos a conectar. Sí, profe. Gracias.